hablas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ella, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú, tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús,
lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Buenos días, hermanos, amigos, ¿cómo están? Es evidente cuando agarramos la Biblia y leemos con cuidado las nuevas oportunidades que Dios desea darle al hombre. Sabemos que el hombre armó un plan personal y en ese plan personal se rebeló, fue desobediente y Dios no cesó de amarlo y de buscarlo y generó un plan de vida, un plan de salvación en Cristo Jesús. Decidió enviar a su propio Hijo. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le da nuevas oportunidades al hombre, una de las cosas que necesitamos entender es que no es un plan que el hombre elaboró por su propia capacidad. No es un plan que el hombre lo creó para poder acercarse a Dios y reconstruir la relación con Dios. No es así. La Biblia es tan clara cuando nos muestra que Dios elaboró un plan y quien está fuera de ese plan no encontrará la comunión con Dios. Por eso dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, esa es una expresión importante del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo utiliza esa frase para hablar de una posición.
no es solamente una sensación delante de Dios, es una posición espiritual, es un concepto bíblico y teológico que para vos y para mí es una herramienta fundamental, es una información vital, porque no depende de las emociones. Hay días en los que uno puede estar mal, otros días en los que uno puede estar mejor, siempre intentando buscar el gozo del Señor, por supuesto, pero hay días y días. Siempre decimos, no somos computadoras. Entonces, si alguno está en Cristo, estar en Cristo es muy importante en su concepto bíblico y teológico. Estar en Cristo es haber recibido por medio de la fe la justificación en Cristo Jesús. Dios aplica la justicia de Jesús a mi persona. Recibo esto por fe. No tengo otra manera de explicarlo. Siempre será un misterio. Romanos 5:1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir constantemente bajo la cobertura de la gracia. Eso es estar en Cristo. Vivir constantemente bajo la cobertura de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el perdón de Dios, la misericordia. Hace algunos años me imaginaba esto de la gracia y vivir en la gracia y estar en Cristo como una posición delante de Dios. Y me imaginaba a mí en todas las actividades diferentes de la vida, yendo, viniendo, haciendo, pero toda mi vida envuelta bajo una cobertura, como si yo habitara en una habitación, en un cuarto. Y en ese cuarto, que tiene 4 paredes, un techo y un piso, esas 4 paredes, ese techo y ese piso, tienen los límites de la gracia. Entonces la gracia me envuelve y vivo en la gracia. Me sé perdonado, me asumo perdonado por Dios, justificado por Dios en Jesucristo y amado por Dios. Que eso no tiene nada que ver con la licencia para pecar. Ninguna persona que verdaderamente valore la gracia de Dios utilizará la gracia para tomarse algunas licencias pecaminosas. De ninguna manera eso es así. Entonces, estoy en Cristo. No soy huérfano. Soy hijo de Dios. No hay nada que me saque de la condición de hijo. No me saca de la condición de hijo mi estado de ánimo. Como decíamos hace un ratito, hoy no me siento bien, es un día difícil para mí. Bueno, soy hijo. No es una situación anímica, es una condición de concepto teológico fundamental que Dios decretó sobre vos y sobre mí, si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, nada ni nadie puede sacarte de ese lugar, del lugar de estar en Cristo, posicionado como hijo de Dios. Lo segundo que nos dice el texto es, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación. En el griego esta palabra es muy importante, nueva, porque está queriendo decir, nos está dando a entender que es una nueva naturaleza la que Dios creó, que nada tiene que ver con la anterior. Es algo que corta el pasado y el presente, o el pasado y el futuro. Es una creación absolutamente novedosa, hecha por la mano de Dios. Solo un Dios todopoderoso puede establecer ese cambio y separar nuestra vida entre el pasado y el presente. El maravilloso resultado de una nueva creación de Dios. Eso es una nueva criatura. Dios te hizo de nuevo. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está queriendo enseñar, lo que él recibe por revelación del Espíritu Santo.
Dios te hizo de nuevo. Sos una nueva criatura. Ya no sos más aquel que eras antes, porque Jesucristo marcó un nuevo comienzo definitivo. Esta transformación no indica un cambio inicial y luego estático. El griego tiene esas cosas, esas palabras que tienen mucho contenido adentro. Entonces, es un cambio radical que marca un comienzo, pero que no se queda estático en ese comienzo, sino que los cambios se proyectan a futuro también. Es algo activo, algo permanente, algo que no cambia, que no cesa. Que no cambia, me estoy refiriendo a que no deja en ningún momento de ser transformada la persona. Eso es lo que nos está queriendo decir esta palabra. Es una nueva criatura constantemente transformada, pero que hubo un puntapié inicial, hubo una bisagra, que es un acto sobrenatural de Dios sobre tu vida y sobre la mía. Es una experiencia de proceso. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Soy nueva criatura desde que Dios intervino y vivo en novedad de vida, siendo transformado completamente y constantemente por el poder y el amor de Dios. Cambio inicial con resultados a largo alcance. Lo siguiente que vemos en el texto que nos dice es que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo implanta y engendra nueva vida. Y eso tiene un efecto poderoso. Dios hace una obra de perdón y de sanidad. El perdón tiene que ver con el pasado. El perdón tiene que ver con nuestros pecados, nuestros errores, nuestras desobediencias. Pero ese perdón no se queda solamente en un perdón, en un paso por alto de tus errores y de mis errores delante de los ojos de Dios, delante de la balanza divina. No, va mucho más allá. El perdón de Dios hace una obra de sanidad. Nunca debimos haber separado el perdón de la sanidad del alma. Son dos cosas que van juntas. Jamás Dios haría algo incompleto. Jamás Dios te diría, te perdono, pero seguí recordando miserablemente tu pasado. Jamás Dios haría una cosa así. Vemos que Dios declara una nueva etapa en la vida de los redimidos. Toda nuestra perspectiva del pasado cambia a partir del perdón de Dios. Esto está incluido. Es como un combo, ahora que está de moda esa palabra, ¿no? El combo. Son varias cosas que están incluidas en un mismo círculo, en un mismo conjunto de cosas. Que son varias, pero que en definitiva se unen en una unidad. Es un combo. Son varias cosas. El tema de la sanidad interior del alma perdonada, viene incluida en el perdón. Por eso nos ha costado tanto entender esto y hemos dado tantas vueltas sobre nuestro pasado. Hay un cambio definitivo que tuvo lugar en la regeneración. Es poder mirar el pasado también. ¿Y qué pienso acerca del pasado? Pienso que todo lo pasado se vuelve para su gloria. Para aquel que fue perdonado en Cristo Jesús, tiene la libertad maravillosa de mirar hacia atrás y ver su pasado para la gloria de Dios. Porque es una herramienta. Tu pasado y mi pasado
lo peor de nuestro pasado, en aquellos que hemos sido perdonados en Cristo Jesús, justificados gratuitamente en su sangre. Nuestro pasado se vuelve una herramienta para su gloria. También quiero decirte que Dios nos enseña a analizar el pasado en la Biblia. De hecho, este pasaje que acabamos de leer, las cosas viejas pasaron, ahí está la intervención de Dios, explicándote cómo analizar tu pasado. Dios te está diciendo que lo pasado pasó. Dios te está diciendo que lo pasado ya pasó y que lo pasado perdió vigencia, perdió autoridad desde el momento en que el perdón intervino. Y ahí hay todo un proceso maravilloso que vos y yo necesitamos experimentar. También bajo la guía de Dios. Fíjate por favor lo que dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15. Dice el autor bíblico: acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Dios está llevando al pueblo de Israel a recordar, a mirar el pasado, a no olvidar el pasado. ¿Cómo es esto que Dios me hace mirar para atrás? ¿Por qué? ¿Acaso el pasado ya no fue perdonado, no fue sanado definitivamente? Sí, pero ahí está la clave. Dios te enseña a mirar el pasado. Todo hijo de Dios, todo cristiano, tiene que saber que la Biblia nos dice cómo interpretar el pasado. No queda a tu libre interpretación, porque si queda a tu libre interpretación, vas a interpretar el pasado de una manera diferente a la que el Espíritu Santo te está queriendo enseñar. Entonces, es necesario mirar el pasado bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad espiritual divina, con un discernimiento espiritual. Entonces, dice el texto, Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Recordá tu esclavitud. Es necesario que no la olvides. Pero, recordá que Dios te sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo de Cristo mira su pasado desde una perspectiva espiritual. Nos ha costado mucho en la vida interpretar esto. Hemos dado muchas vueltas revolviendo el pasado a nuestra manera, con nuestras interpretaciones humanas. Y claro, ¿cómo no te vas a llenar de amargura, de dolor, de tristeza, de frustración si analizás tu pasado bajo parámetros humanos? ¿Cómo no va a ser el pasado un lastre si analizás tu pasado con lástima de vos mismo? Pobrecito de mí, lo que me pasó. Aunque no lo verbalices, esa frase, y digas, pobrecito de mí, lo que me pasó. Cuando vos analizás tu pasado y seguís sangrando en las heridas del pasado, estás pensando eso. Dios enseña a recordar el pasado de una forma que te ayude a valorar el presente, a dar gloria a Dios por el presente. Fui esclavo, pero ahora soy libre. Dios me hizo libre. Yo tengo un Dios que me libera. Yo tengo un Dios que me libertó de la esclavitud de Egipto. Por eso Dios insiste en su palabra diciendo, recuerda que fuiste esclavo en tierra de Egipto. Pero junto con eso, adherido, amalgamado, sí o sí unido a tus recuerdos de esclavitud, es necesario recordar que Dios intervino con mano fuerte y brazo extendido. Ahí está la miseria humana.
La miseria humana está y siempre estará. Vos y yo hicimos desastres con nuestra vida. Pero si Dios intervino y Dios lo cambió, la única manera de ser sanado en tu corazón con el poder de la palabra de Dios es esta: interpretar el pasado bajo la luz del Espíritu Santo. Romanos 6:18. Libertados del pecado, nos hemos convertido ahora en siervos de la justicia. Es un combo completo. Sí, recuerdo mi esclavitud del pecado. Recuerdo las cosas que hice, pero junto con todo eso, recuerdo que hoy soy un siervo de la justicia y que todo aquello sirvió para demostrarme lo que fui capaz de hacer cuando viví sin mirar a Dios, sin buscar el rostro de mi Dios. Que todo tu pasado sea la comprobación de que Dios ama al ser humano y que tiene un plan para él. Mis pecados y equivocaciones son herramientas en las manos de Dios. ¿Herramientas en las manos de Dios o herramientas de la depresión? ¿Herramientas en las manos de Dios o herramientas de la tristeza? ¿Herramientas en las manos de Dios las circunstancias que rodearon mi vida, mi infancia, mi adolescencia? ¿O herramientas del diablo para empobrecer mi vida, aunque soy cristiano y estoy caminando en la palabra, pero sin embargo le doy al diablo esa oportunidad en mi vida, le abro la puerta para que él siga tomando mi pasado y moviendo el puñal ahí clavado? Cerremos las puertas al enemigo. Digámosle que él no tiene autoridad y que toda la autoridad se la damos a nuestro Dios y que lo peor de mi pasado es herramienta en las manos de Dios. Así hay que ver el pasado. Así hay que ver lo peor y lo mejor de nuestra vida, todo como una herramienta bajo la soberanía de un Dios todopoderoso. Los errores del pasado deben ser para su gloria y no para hacerme un eterno sangrante, un eterno dolido. Yo quiero invitarte a que vos reconozcas que muchas de tus pobrezas espirituales son por darle a tu pasado una autoridad que no tiene. Yo quiero animarte a que vos puedas hoy entender cómo Dios quiere que interpretes tu pasado, porque si no lo interpretás a la manera de Dios, es tu elección, la de vivir pobremente, la de vivir miserablemente. Cuántas oportunidades de gozo perdidas por nuestra propia incredulidad acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Dios me mostró que permanecer atado a las heridas es un acto de incredulidad. Dios me mostró que permanecer sangrando en aquellas heridas del pasado es un acto de terquedad, de necedad. Insisto en no entender, insisto en ser un terco delante de Dios, un cabeza dura, que no entiende, que no escucha, que desobedece. En definitiva, desobedezco a Dios cuando insisto en mirar mi pasado y sangrar en situaciones del pasado. Cuando hablo del pasado, yo quiero hablar con mucho respeto sobre tu pasado. Porque seguramente que las cosas que vos sentís, las sentís de verdad. Es un sentimiento verdadero. Yo no estoy diciendo que vos mentís. Yo estoy diciendo que Dios quiere llevarte a una nueva forma de interpretar el pasado y que lo vivas de otra manera. Yo creo que los sentimientos que tenemos de tragedias del pasado pueden ser cambiadas
porque las cosas viejas pasaron. ¿Cómo pasaron? Nada del pasado pasó verdaderamente. Sigue estando porque es el pasado. Dios no cambia el pasado. Y si Dios no cambia el pasado, ¿qué es lo que cambia? Cambia tu manera de interpretar el pasado. Y ahí está la clave espiritual. Eso es lo grandioso, que Dios le quita peso y dolor al pasado. Te quiero leer dos textos. Isaías 43, versículo 18. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Voy a abrir un camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Isaías 51, 1 y 2. Óiganme todos los que quieren vivir con rectitud y me buscan, dice el Señor. Miren la roca de donde fueron cortados, la cantera de donde fueron sacados. Miren a Abraham su padre y a Sara, la que les dio la vida. Cuando yo lo llamé, era uno solo, pero lo bendije y le di muchos descendientes. Estos son dos textos que nos hablan del pasado. Uno nos dice, no recuerden las cosas pasadas. Otro nos dice que las recordemos, valorando espiritualmente. Entonces, los dos textos son fundamentales, importantes, porque volvemos una y otra vez a lo mismo. El pasado que nos está llamando Dios a recordar en estos dos textos no tiene tanto que ver con el pecado cometido en la antigüedad, tiene que ver con cómo Dios intervino y que hoy, al recordar el pasado en estos textos y en muchos otros, nuestra calibración espiritual tiene que estar orientada completamente a la voluntad de Dios. Y es ahí donde vos vas a experimentar la vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ni vos ni yo podemos generar eso humanamente en nuestra vida, pero el Espíritu Santo sí. La palabra de Dios puede obrar de tal manera que te cambie tu cabeza, que cambie tu corazón, que te sane completamente. Puede llevar un tiempo, puede llevar un proceso, claro que sí, pero el proceso está en marcha y vos caminás en victoria. Los textos de la Biblia donde Dios le enseña al hombre que recuerde el pasado, pero con actitud correcta. En la Biblia, Dios enseña a recordar el pasado. Abrí el baúl de los recuerdos. Abrilo sin miedo. Recordá todo tu pasado, pero no a tu manera, porque encontrarás desgracia, encontrarás miseria, encontrarás conmiseración, lástima de vos mismo. Si abrís el baúl de los recuerdos con la mirada de Dios, todo tu pasado será para su gloria. Esto sucede. ¿Y cómo sucede? Es un misterio espiritual. No puede ser comprendido y explicado racionalmente. Vivir con fe no es solo para el futuro. El hombre y la mujer de fe miran hacia atrás y miran su pasado con fe. Mirar el pasado con fe es decir, confesar, creer con todo el corazón que las peores circunstancias de mi vida hoy son para su gloria. Eso es maravilloso. Esa es la sanidad interior. Esa es la sanidad que su palabra nos propone. Déjame terminar contándote que hace algunos sábados nuestra hermana Adriana Serb compartió con el grupo de jóvenes. Y cuando puedo participo de la reunión de jóvenes, soy bendecido, tomo nota, Dios me habla. Y
Adriana Serb compartió palabra de Dios, pero cerró la predicación con su propio testimonio de vida, contándonos cosas del pasado, lo mejor y lo peor de su vida. ¿Por qué su testimonio fue de tanta bendición para todo el grupo de jóvenes y para mí también? ¿Sabes por qué? Porque nuestra hermana pudo posicionarse espiritualmente en un lugar y mirar su pasado y poder contar con libertad lo mejor y lo peor, pero bajo la autoridad de Dios, bajo la perspectiva de Dios. Entonces todo su pasado hoy es para la gloria de Dios. Qué maravilla que nuestra hermana Adriana haya podido experimentar esta experiencia tremenda con Dios, de que todo su recorrido en la vida está hoy empapado del Espíritu Santo. Insisto, lo peor y lo mejor. Así entonces uno experimenta la verdadera libertad. ¡Qué maravilla! Quiero terminar diciéndote que la propuesta de Dios no es a olvidar el pasado con una actitud como de amnesia espiritual. No, yo no me acuerdo de nada, no sé ni lo que hice, no tengo pasado. No, de ninguna manera. Dios no dice eso. Lo que Dios nos dice es que recordemos el pasado como una herramienta espiritual que nos sirva para saber lo que soy capaz de hacer cuando me suelto de Dios. Que mi pasado me sirva para recordar lo que soy capaz de hacer cuando no soy guiado por el Espíritu Santo. Y cuando recuerdo todo eso, lo peor de mi pasado, poder recordar y experimentar el perdón de Dios, la liberación de mi pasado a través del perdón dado por Dios, el perdón otorgado por Dios. Y ahí entonces experimentar la libertad y el gozo y el descanso. Hay un descanso de tu pasado esperándote. Hay un descanso de tu pasado esperándote. ¿Y sabes dónde está? En Cristo, posicionado en Cristo Jesús. El que está en Cristo, no en otro lugar, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Déjame orar, por favor. Querido Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón. En esta reunión queremos levantar nuestro rostro al cielo, mirarte cara a cara, Señor, y reconocer nuestra necesidad. Señor, gracias por elaborar un plan de salvación. Gracias por elaborar un plan de perdón y de sanidad. Todo junto lo hiciste. Todo junto lo pensaste. Gracias, Señor, porque solamente en Cristo Jesús, posicionados en Cristo, es que nuestro pasado puede ser usado para tu gloria. Sos bueno, sos fiel, y hoy nos regocijamos en vos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Te mando un abrazo gigante, que tengas una semana bendecida por la mano de nuestro Dios.